Te habla Snake, en lugar de Logan, aquí en el canal de Toyman Reviews. Vamos al review de mi figura de acción. Esta vez nos la trae la compañía llamada Figma. Y como te puedes dar cuenta, pues capturan el mejor ángulo como siempre. Vemos aquí que las cámaras me han captado siempre mientras hago mis misiones. Y aquí está una de mis poses clásicas. La figura parece que lo puede hacer. Esperamos que lo pueda lograr. Y aquí también una pose muy heroica de mi parte. Mi caja, mi infalible caja. Y otras poses cuando estoy hablando por teléfono, a través del códec. Y una figura heroica también. Sí, ese soy yo, Solid Snake. Vamos a ver a continuación la figura de acción basada en mí. Muy bien, comencemos. Aquí está la figura basada en mi persona. Y como te puedes dar cuenta, pues, hicieron un buen trabajo en capturar mi imagen y semejanza, incluyendo el traje que traigo. Aunque debo decirte que ahora voy a tener que cambiarlo. Tener que decirle a Otacon que me diseñe un traje nuevo. Continuando con el review, vemos que tiene un ball joint arriba en la parte superior del cuello. Esto permite que pueda ver hacia arriba y hacia abajo con facilidad, buscando enemigos o minas terrestres. Y también le dieron un poco de movilidad a mi cabello, lo cual se agradece. Le da un poco más de dinamismo a la figura. Me comentan los técnicos que esta pieza de aquí atrás, la bandana, debes de calentarla antes de empezar a posarla, ya que si lo haces de forma contraria, se puede romper. No te gustaría tener eso. Perderías instantáneamente el armamento ilimitado que esto lleva. Jaja, chiste local. Muy bien. Vemos también que tengo aquí un poco de articulación en la parte inferior del cuello. Eso se agradece. Ahora, notamos que el diseño de esta figura no es común, porque, seamos honestos, yo no soy común. El hombro y el brazo están unidos, son una sola pieza, pero está unido a través del hombro y al torso a través de un double ball joint. Esto permite que tenga mayor rango de movimiento y dinamismo y puedas ponerme en poses altamente tácticas. Tenemos una articulación de ball joint también en el codo. Esto permite que yo pueda tener una pose así de movida y fluida. Y también tenemos este ball joint aquí en la muñeca. Al final un peg para poder poner los cambios de mano que mostraré a continuación. Tenemos la articulación del abdomen superior y el abdomen inferior. Ambos se pueden estirar, permitiéndome tener esta ridícula imagen. Parezco un chorizo mal amarrado, pero no importa. Esto me dicen los técnicos que es para cuando yo esté colgando de una superficie, puede tener el aspecto de que realmente estoy colgando, de que el cuerpo se está estirando. Técnicos, según ellos, creen saberlo todo. Moviendo hacia el movimiento de esta figura, vemos que tiene un ball joint arriba y un ball joint abajo. Esto permite que tenga mayor rango de movimiento hacia enfrente y hacia atrás, lo cual, pues, es muy bueno. Yendo hacia abajo tenemos ball joint en la pelvis, permitiendo que la figura pues pueda sentarse a tomar un descanso después de un día muy arduo, o inclusive dar patadas o drop kicks, lo cual viene muy a menudo con mi figura. Y además, puedo hacer splits, solamente tener un poco de cuidado, ya que me comentan los técnicos que la articulación de la pelvis puede zafarse, pero no te preocupes, se arma muy sencilla. Ahora, tiene un corte aquí abajo en la rodilla, superior a la rodilla, perdón, y permite que tenga mayor movimiento. A diferencia de otras figuras que está aquí arriba, él lo tiene aquí abajo. Y también tiene un tipo de articulación que tiene el codo, permitiéndole tener esta figura, este movimiento para poder tener patadas o poder correr o inclusive hacer mis poses icónicas del hincado, lo cual es muy Solid Snake. A su vez, cuento con un ankle rocker y un toe hinge, lo cual también es muy bueno porque, créeme, te vas a estar agachando demasiado. Muy bien, eso es en cuanto a la articulación de esta figura. Por el momento, todo luce bien. Accesorios. Cuenta con un amplio rango de manos, como puedes dar a continuación. Estas manos son para agarrar objetos o inclusive para agarrar mis armas. Este es el dedo gatillero y esta es la mano que porta el arma.
Estas dos manos son para agarrar objetos o si tienes por ahí a la mano un cuchillo. Esta mano es para sostener el arma sacando el dedo del gatillo, porque recuerda, primero la seguridad y después tenemos un par de manos con los dedos extendidos, ya sabes, por si requiere de actuar rápidamente. Como te puedes dar cuenta, la figura viene incluida con los puños, ya que esos son de default. Y aún no termino. También cuenta con esta base plástica. Esta base plástica se encarga de sujetar a la figura para que tú lo puedas poner, como yo he estado colgando en ocasiones de áreas muy altas, evitando ser atrapado por el enemigo. Veremos esto a continuación, aunque me dicen los técnicos que tiene su, como dicen, chiste el aplicarlo. Muy bien. Obviamente no puedo faltar las armas. Vengo con una AR-15, muy buena arma, versátil, útil y sobre todo reliable. Y también le pusieron su efecto de disparo, lo cual pues trae gratos recuerdos. Muy bien. Y no podía faltar mi arma por defecto, por default. Esta arma con silenciador permite que yo pueda atacar a mis enemigos cerca y personalmente, sin que los demás se percaten de mi presencia, lo cual se agradece. Y obviamente no podía faltar el cambio de cara. Vemos que, como te dije hace un momento, capturaron muy bien mi esencia. Quitamos de esta forma la pieza y colocamos el otro cambio de rostro de esta forma y después colocamos el cabello encima para fijar la pieza. Y de esta forma tenemos ahora un cambio de Snake. Vemos que, repito, hicieron un buen trabajo con mi parecido. Me gusta esa cara. Esa es la cara de guerra. Muy bien. A continuación no podía faltar una arma que no puedo vivir sin ella. Es mi caja. Esta caja, por defecto, viene desensamblada. Hay que usar pegamento para poder armarla. Y créeme, un crack como tú no tendrá ningún problema para poder armarla. Una vez que la tengas ensamblada, te la puedes poner encima. Y esto permite que yo pueda, digamos, camuflajearme en el entorno. Los guardias son muy tontos. Eso me ayuda bastante. Es un arma versátil, un arma no letal y un poco graciosa, ya que cuando ven que me levanto, por lo general se espantan. Vamos a ver si lo puedo poner en la posición correcta. Ahí está. Como te puedes dar cuenta, el toque no está perdido. Ahí está la pose. Excelente. Muy bien. Continuando con la figura, vamos a hacer un cambio de manos para poder posarme en mi clase de ataque. Cambiamos las manos rápidamente para poder hacer el cambio de armas. Muy bien. Si todo fuera así de sencillo con las misiones que yo me pongo de repente a hacer, terminaría muy rápido todo. Muy bien. Con cuidado tienes que introducir la mano dentro del gatillo. Aquí está la mano, perfecto, la colocamos aquí. Y así es como vamos completando el look de esta figura. Ahora solamente hay que jugar con las poses para poder lograr el look indicado. Como te puedes dar cuenta, es una figura que permite tener la pose deseada. Hay que acostumbrarse un poco, ya que estas articulaciones son distintas, me comentan los técnicos. Muy bien, ahí está. Eso es. Está en la mira. Está eliminado. Puedes poner inclusive en cuclillas o estar aquí así en codos para poder atacar a mi enemigo. Es una figura que la verdad vale la pena. Y está muy bien diseñada. Muy bien. Ahora intentaremos algo más difícil, algo más con reto. Vamos a intentar colocar esta figura en la pose de colgado. Regreso en un momento. Muy bien, he regresado. Como te puedes dar cuenta, ya puse aquí un poco de obstáculo para darme un poco de
altura. Muy bien. Ahora ya he colocado fuera de cámara las manos, porque la verdad créeme que es algo complejo. No es imposible, pero es complejo. Y para hacerlo frente a cámara me tomaría un poco más de tiempo. Y no quiero desperdiciar tu valioso tiempo. Así es. Ahora, el instructivo comenta que esta pieza debe de colocarse en una superficie menor de 1 centímetro, aproximadamente 1 centímetro. Y la verdad, pues, no tengo repisas a la mano. Lo único que puedo encontrar es esta caja de CD. Es de los que son muy delgados. Esto te servirá para poder usarlo como una plataforma. A continuación ponemos a mi figura, a Solid Snake, colgando. Y como te puedes dar cuenta, lo logra a la perfección. Trae gratos recuerdos al ver esta figura posada y colgada ahí, cuando los enemigos me están buscando y yo los estoy evadiendo satisfactoriamente. Oh, bueno, eso casi nunca pasa. Muy bien, ahora continuamos con la siguiente parte del review. Muy bien, estamos de regreso con la parte final del video. Ahora vamos a empezar a ponerlo en poses que replican lo que yo he hecho en el campo de batalla. Aquí tenemos una figura que representa a uno de esos soldados que tanto se noqueado. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente ponemos la figura de esta forma, colocamos su hombro así para poder ponerlo en la pose de agarre. Lo sostienes de esta forma y como te puedes dar cuenta, logras automáticamente esa pose icónica que yo me caracterizo. Y por encima de su hombro, el arma. Y de esta forma, lo usas como un escudo humano. Como tú puedes ver, claramente, es una pose ejecutada a la perfección. La figura lo ejecuta muy bien y yo estoy satisfecho por completo. Ahora que si quieres noquear al enemigo, tranquilamente cambiamos de mano rápidamente y lo ponemos en la posición de chokehold, lo cual se hace de esta forma. Y como te puedes dar cuenta, tranquilamente lo puede ejecutar la figura. Tranquilamente. Eso es, pequeño. Vete a dormir. Todo terminará pronto. Como te puedes dar cuenta, es una figura muy versátil. Es una figura que la verdad es muy dinámica. Y si te gustó lo que viste, te agradecería que le dieras un like a este video. Sobre todo que lo compartieras con más personas que les gusta este hobby del coleccionismo, según me dice Oracon. Y también te dejaré en el link de descripciones un link donde puedas comprar esta figura por si te interesa. Por el momento me retiro, ya que me comentan mis espías que Logan está a punto de regresar y no quiero que se dé cuenta que estuve jugando con sus cositas. Muy bien, recuerda, esto es Toyman Reviews. Yo fui Solid Snake. Si te gustó lo que viste, dale like, comparte y suscríbete por favor al canal. Snake out.